Cibernautas, ciberescuchas de pbradio.com.mx, pues disculpen la mala jugada que les hicimos, pero pues estamos en vivo y teníamos un pequeño problema de audio, pero ya lo tuvimos que resolver. Pues nos encontramos aquí en la parroquia de Cuautlancingo. Estamos en estos 4 días del 27 al 30 celebrando la festividad del Santo Jubileo, esta festividad que se viene realizando año con año aquí en la parroquia. Y para esta explicación de qué tiempo, cuántos años tiene realizándose, contamos con la presencia del licenciado en Filosofía y Teología, Aurelio Xcoténcal Hernández. Ahorita nos va a dar una explicación más amplia de esta festividad, de cómo se empieza a realizar y el por qué se empieza a realizar en esta comunidad, ya que estas festividades siempre se han hecho, pero no sabemos cómo se realizan, por qué se realizan, para qué se realizan. Entonces ahorita aquí con el licenciado nos va a dar una explicación más amplia de la festividad del Santo Jubileo en la parroquia de Cuautlancingo. Pues licenciado Aurelio, muchas gracias por acudir a nuestro llamado y pues explíquenos a grandes rasgos esta festividad de Cuautlancingo, por favor. Mucho gusto. Muy buenas tardes, Gabriel. Gracias por invitarme. Pues a todos tus cibernautas también los saludamos con mucho gusto. Has pedido muchas cosas, yo me voy a concretar algunas. Yo creo que la parte de cómo se está realizando actualmente la festividad anual aquí en Cuautlancingo, pues tú la conoces mejor. Yo he estado un poco ausente del pueblo, entonces no conozco absolutamente todo, pero sí me gustaría ir a la parte que a mí me parece nodal, central, y que es el significado de esta, pues recibe varios nombres: Jubileo de las 40 horas, ¿sí? Otro de sus nombres es Oración de las 40 horas, Indulgencia circular de las 40 horas. Esto nos indica que tiene varias significaciones. Entonces yo quisiera hacer un pequeño recorrido por los tres principales documentos a partir de 1900 en que la Iglesia de alguna manera dicta sus normas de qué es lo que se celebra, por qué se celebra y cómo se debe celebrar. ¿Sí? Para que nosotros entendamos un poquito mejor esto, he mencionado la palabra oración. Creo que eso es lo que nos va a servir como de carrilito, ¿verdad? Por dónde caminar, de vía, para entender esto. En otro tiempo, cuando éramos chicos, a nosotros nos decían que la oración tenía 4 finalidades. Las 4 finalidades son adoración a Dios, arrepentimiento de nuestros pecados, agradecimiento y súplica de nuevos favores, ¿sí? Entonces, estas 4 cosas que son los fines de la oración, son los que están presentes precisamente en esto que llamamos el jubileo de las 40 horas o indulgencia. Y vamos por partes. Mira, en el año de 1900 se celebró en Roma el primer concilio plenario latinoamericano. Esto es asombroso porque esto ni siquiera en Europa se tenía, ¿sí? Todos los movimientos esos, como los del Concilio Vaticano II y estos, sucedieron un poquito a la luz de lo que se había hecho ya en América. Claro, los obispos no lo hicieron aquí, lo hicieron en Roma, pero ellos celebraron ese concilio. Y en ese año de 1968, y en el documento que sacaron en el número 368, se habla de esa oración de las 40 horas. ¿Y qué es lo que pedían? Pedían básicamente 2 cosas: que se celebrara con suma devoción. ¿Y qué significa devoción? Devoción es expresar todos los sentimientos internos que tenemos hacia Dios. En el fondo, pues es lo que estamos hablando, de la oración con sus 4 fines, ¿sí? Y después, que se haga con esplendor de culto. ¿Qué significa esplendor? Pues que se haga mucho ruido, cantos, flores, luces, música, todo eso. Si nosotros vemos cómo se celebra actualmente, pues estamos cumpliendo precisamente con ese primer documento de 1900, ¿sí? Bien, la otra es que ya en el año de 1953, el arzobispo Octaviano Márquez celebró un sínodo diocesano, el 4. ¿Para qué son los sínodos? Son reuniones para normar la vida religiosa de toda la diócesis, ¿sí?
Y en el número de sí, en el artículo 658, él habla de la indulgencia circular de las 40 horas. ¿Y qué significa indulgencia? Indulgencia es conceder el perdón por algo que se hace. Y entonces vemos que si nosotros en la oración pedimos perdón, pues ese perdón se nos concede. Y entonces recibimos una indulgencia. ¿Y qué tipo de indulgencia es? Una indulgencia, perdón de nuestros pecados, plenaria. O sea, la iglesia tiene un tesoro muy grande que son las oraciones de todos los fieles en el mundo, y de ese tesoro te comparte. Y significa que te perdona la pena temporal que tú debas por tus pecados. Si en ese momento tú mueres, te vas derechito al cielo, porque la pena temporal por la que tendrías que pagar pasando por el purgatorio desaparece, ¿sí? Entonces, seguimos con esto todavía hoy, porque mira, en ese sínodo se dice que debe ser esta circular de 4 días, de 7 a 5 de la tarde. El altar mayor tiene que estar ricamente adornado, con buen número de luces, no menos de 12. Estamos hablando de tiempos en que la electricidad no era muy abundante. Entonces, por lo menos debería haber 12 ceras que alumbraran, ¿no? ¿Para qué te cuento? Pues antes había muchos candelabros o candeleros aquí en la iglesia, grandes, monumentales, para poner esas ceras. Ahora ya, pues, lo hacen de otra manera, ¿no? Pero en aquellos tiempos así era. Bien, después en el artículo 659 se hace una exhortación para confesar los pecados. Esto es algo de lo más importante, creo yo, y recibir la comunión para ganar la indulgencia plenaria. La celebración que hacemos actualmente se basa un poquito más en lo exterior, pero perdemos el motivo principal por el que se hace. Y si vamos a obtener una indulgencia, tenemos que ganárnosla. ¿Y cómo se hace? Pues confesándonos. Entonces debería haber, tanto de parte de la jerarquía, pues momentos muy intensos de estar presentes para impartir el sacramento de la penitencia, ¿sí? Y de parte de la gente acercarse también, porque pues sí, vale acompañar en la procesión al Santísimo, pero no obtienen los resultados que podrían obtener si confesaran y comulgaran cualquiera de esos días, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante. Y este artículo, el 659, nos habla de eso: confesar los pecados, recibir la comunión para ganar la indulgencia plenaria, ¿sí? Y luego habla de una procesión de apertura y clausura. Aquí creo que nada más hay de clausura, ¿sí? ¿Sí? Y que debe ser piadosa, numerosa y ordenada. ¿De qué es numerosa? Es numerosa. Ordenada, no lo sé ahora si es ordenada, porque a lo mejor pues hay, como le dicen a veces, vendimia alrededor y muchas otras cosas, ¿verdad? Antes no era así. O sea, tendría que ser lo que es, nada más. Y piadosa, pues con mucha devoción la gente. Y ya en la exposición debe haber suficiente número de adoradores. Eso sé que existe hasta ahora, o sea, se hace una lista de gente que viene por horas a acompañar a nuestro Señor, ¿verdad? Bien, ahora, en el año 1983, una regla universal de la Iglesia, a través del Código de Derecho Canónico, ¿sí? No, aunque no dice, le da nombre a esto, sí habla de que tiene que haber un tiempo adecuado, aunque no sea continuo. Entonces estamos cayendo en esto para la exposición del Santísimo, ¿sí? Y dice, para que la comunidad medite y adore el misterio eucarístico. Esto es muy importante, ¿sí? Meditar, o sea, reflexionar, y como resultado de eso, adorar el misterio eucarístico. Y aquí quiero pues explicar un poquito lo de la Eucaristía. La Eucaristía, como todos sabemos, es un sacramento. ¿Qué es un sacramento? El sacramento es un signo sagrado externo que nos representa alguna cosa.
Para el bautismo, el signo sagrado es el agua, que nos lava y nos da vida, ¿sí? Para la confirmación es el aceite, que antiguamente los luchadores se untaban en el cuerpo para poder resbalársele al contrario. De esta manera, en el significado para nosotros, es que el enemigo es el demonio. Entonces, para que él no pueda apresarnos y agarrarnos, ¿sí? Y el sacramento de la Eucaristía significa gracia, regalo, don. ¿Cuál es ese regalo? Es el mismo cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo sucedió eso? Sabemos que Cristo dio su vida, para salvarnos a todos, pero nos dejó, digamos, como herencia poder repetir ese acto en la misa. Entonces, el principio de la Eucaristía está en la misa. Ahí se hace presente Jesús y lo empezamos a tener. Después, se nos da en alimento, que es el sacramento que recibimos todos, la comunión. Entonces, por eso se celebra la primera comunión. Pero, como necesitamos a veces para los enfermos, para cuando no hay sacerdote en un momento, en determinadas circunstancias, entonces se guarda en el sagrario y se hace lo que se llama la reserva del Santísimo. Reservamos el pan para cuando se necesita. Ese es el significado real de lo que estamos celebrando hoy. La reserva para cuando lo necesitamos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, bueno, vemos que tiene triple aspecto la Eucaristía. ¿Sí? Uno, sacrificio, que es la misa. Segundo, la comunión, alimento para nuestras almas. Y guardarlo para las necesidades especiales. El enfermo que está muy enfermo, para ayudarlo en su tránsito hacia el cielo. La comida, el viático que llamamos. Viático significa precisamente lo que te llevas para comer en el camino, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros respecto a todo esto. Y luego, bueno, pues termina el canon, o sea que es una ley de la Iglesia, que dice que esta exposición, sobre todo con la procesión, tiene que ser un testimonio público de veneración, ¿sí? Y yo creo que eso se hace. Pero lo que nos falta tal vez es profundizar un poquito en el sentido de lo que es pues esto, una exposición del Santísimo que se queda en reserva para los tiempos un poquito más difíciles, extraordinarios yo diría, de todos nosotros los cristianos. Y para que no esté solo, tenemos que acompañarlo. Y de allí viene esto, y se hace de una manera solemne en el jubileo circular de 40 horas, en la indulgencia también de las 40 horas, ¿verdad? Y bueno, ese es el significado. Ya lo otro que tú me pides de Cuautlancingo, pues yo lo que podría decir brevemente es que se da tal vez a partir de 1930. Resulta que también conforme a las indicaciones de la Iglesia, en las parroquias, donde hay un sacerdote que es párroco, es donde puede existir digamos, este evento, ¿sí? Y entonces Cuautlancingo tuvo párroco a partir de 1929, ¿sí? El 22 de diciembre, según aparece por ahí en alguna placa. Quiere decir que como esto tiene que ser también enlistado para cada año, para 1930 seguramente ya aparece Cuautlancingo como parroquia y con la fecha en que va a tener su jubileo de las 40 horas. Y es posible que sí haya sido, porque pues llegó un párroco nuevo, con mucho entusiasmo, muy joven, fue su primera parroquia, el padre Marcial Águila González, y creo que hizo muchas cosas, porque lo que yo recuerdo entre la gente ya mayor, que pues, desafortunadamente ya nos quedan muy pocos, lo recuerdan con mucho cariño. Inclusive lo iban a visitar hasta allá, iban a hacer días de campo, excursiones a Pisaco, ¿sí? Tengo fotos por ahí de esos eventos. Entonces, creo que sí se hizo a partir de 1930. Ya cómo se ha hecho, bueno, pues ha cambiado un poquito, pero básicamente ha sido lo mismo. Tal vez antes sí había más comunión, la gente era más devota, hoy nos hemos ido más a los cohetes, a los adornos, a la competencia entre cuarteles, a ver quién da más, quién lo hace mejor, y bueno, ya entra un poquito la parte más humana. En lo
que está bien es que sí, hay que gastarnos pues lo que se puede en honor de Jesús, en honor del Santísimo. Y eso no está mal hecho, ¿no? Pero pues quitáramos un poquito la parte que es pues de egoísmo, de vanidad humana, ¿verdad? Y bueno, lo demás te lo dejo a ti porque pues obviamente, ¿cómo se llama? Ya lo de los 4 barrios, o sea, 4 cuarteles, pues te comentaba alguna vez, no sé si responda a una creación de entonces para hacer esta festividad o fue muy anterior, ¿sí? En la historia, en el Códice de Cuautlancingo, ¿verdad? Que interpreta el padre Vicente, de un párroco de Cholula, en 1855, nos habla de que había 4 caciques aquí. Y esos caciques pues no sabemos si pertenecían a 4 localidades como cuarteles ahora entendemos, o eran de un mismo lugar, así es que pues eso queda para la historia, ¿sí? Y bueno, yo creo que tú tienes que terminar esto. La historia no sabía, como usted me está diciendo, que en 1929 se erige como parroquia, el primer párroco, no sabía el dato, así como trae usted, exacto, y pues sí, como usted dice, cada año se ha ido haciendo diferente, referente a las comisiones que hay en cada cuartel, la división de los 4 cuarteles, que ahora la procesión al final de las 40 horas, lo que decía ahí, cómo se tenía que hacer la procesión. No, bueno, también esta parte desconozco si se hacía como hoy en día en todas las capillas o solamente era alrededor de la manzana, porque le pregunto a mi papá y me dice él que él ya la conoce así, ya de ir a los 4 barrios, pero todavía no tenemos el dato exacto si se hacía en los 4 barrios originalmente o solamente recorría los 4 puntos aquí alrededor de la parroquia. Esa parte sí como que yo la desconozco. Y hoy en día, pues como decía, se hace una lista con los grupos que existen en la parroquia. Estos grupos vienen, prestan su tiempo, 1 hora, que es la que les determinan, y van cambiando los grupos a modo de que no se quede solo Jesús sacramentado. Pero estas listas se han hecho últimamente, porque antes era así, las familias venían, se organizaban, venía un rato, venía otra familia y así se venía dando, pero no había mucha afluencia de gente, entonces se hacen los grupos, entonces dijeron, bueno, pues ahora los grupos que vengan con su familia, con todos, y ya es como se viene haciendo la parte esta. Pues agradecemos, licenciado, que nos haya usted prestado parte de su tiempo en este día tan importante para nosotros aquí en la parroquia, ya que iniciamos esta festividad tan grande, y pues alrededor de estos días vamos a ir comentando esta festividad, vamos a hacer una transmisión también de la procesión, una transmisión en algunos puntos de cómo la gente la vive hoy en día, y también a la gente qué le deja y por qué viene. Vamos a hacer entrevistas a las gentes que vengan para que ellos mismos también nos digan el por qué están acá, por qué vienen, porque a veces, como dice, a lo mejor vienen por cumplir y pues acabo, vengo, cumplo y me voy, ¿no? Pues realmente buscar este sentido, rescatar esta parte del júbilo, veíamos que esto del año jubilar pues se celebra desde el Antiguo Testamento, ¿no? Desde, creo era cada 100 años o cada 50 años que se liberaba al esclavo, que las tierras no se trabajaban durante un determinado tiempo, pero bueno, eso es parte de lo que se celebraba en el Antiguo Testamento y pues se retoma, ¿no? Pues agradecemos que nos haya apoyado con esta parte contextual en cuanto a lo histórico, a lo teológico de la celebración, de cómo se viene haciendo año con año, y pues más adelante tendremos otro espacio para que nos cuente parte de la historia de Cuautlancingo, ya que platicando con usted, que nos ha dado la oportunidad de conocer más sobre la historia, de conocer más sobre usted, esa apertura que nos ha dado, pues vamos a tener otra entrevista más adelante para que usted nos diga y cómo se funda, ahorita nos escuchábamos que hay una parte de por acá que se hacía un mercado y todo lo demás, pero eso con el tiempo lo tomaremos y pues agradecemos su tiempo. Claro que sí, con mucho gusto. Cibernautas, ciberescuchas, muchas gracias por habernos dejado entrar a sus hogares y pues a grandes rasgos es como se celebra aquí en la parroquia esta festividad del jubileo de las 40 horas. Muchas gracias, que tengan bonita tarde todos.